que una antena se caiga vale muchísima plata. Entonces, lo que se hace es que se busca hacer ese tipo de optimización para que las antenas no se caigan. Entonces, el mantenimiento sea preventivo y al ser preventivo, tiene multa. ¿Sí? Entonces, pero yo no puedo estar haciendo mantenimiento a todo. Yo tengo que saber cuándo. Y esa es una de las formas de hacerlo. ¿Sí? ¿Qué información maneja una antena de celular? Eso maneja toda la información de todas las llamadas, más todas las cosas que pasaron en los diferentes dispositivos, más si se cayó la llamada o no se cayó la llamada, la calidad de la llamada, eso está registrado absolutamente todo. Entonces yo puedo tomar esos logs más el CDR, que es lo que se llama así el CDR, combinar toda esa información, empezar a encontrar patrones y optimizar la infraestructura. Un ejemplo. Segundo ejemplo. Todos hemos visto esas preguntas esas películas, perdón, donde está el abogado y dice, recuerde el caso, señor juez, del Estado versus no sé quién, ¿cierto? Donde fallaron y dijeron esto y esto y esto y esto y esto. Se parece a mi caso porque esto y esto y esto. Yo puedo hacer eso. Porque normalmente el derecho se basa en jurisprudencias y las jurisprudencias son eso, son fallos, ¿cierto? Entonces, lo que se hace es que yo puedo buscar, no como un buscador, no buscar palabras, buscar conceptos. Entonces, yo lo que quiero es hacer una búsqueda lingüística, donde yo quiero buscar, esto se parece a esto, se parece de tal forma a esto, yo quiero buscarlo dentro de los casos y las jurisprudencias que ya tengo y encontrar fallos que yo pueda utilizar en este caso. Que hoy en día es el abogado más teso porque se acuerda absolutamente de todo. ¿Cierto? ¿Qué persona se acuerda absolutamente de todo? Pues nadie. ¿Sí? Yo personalmente no me acuerdo de nada, tengo pésima memoria. Entonces, ahí está. La parte de redes sociales es tal vez la primera cosa que apareció, donde nosotros vemos diferentes posibilidades del análisis de lo que le dice la gente, que es todas las cosas que escriben en Twitter, en Facebook, en LinkedIn, en lo que sea. Entonces, ¿cómo reaccionan ante las diferentes cosas que la gente dice? Entonces, yo puedo analizar el texto, yo puedo decir si están hablando de forma positiva, negativa o neutra, puedo decir si están enojados, si están tristes, si están contentos, si están alegres, si están lo que sea. También puedo decir de qué tema están hablando, ¿cierto? Todo ese tipo de cosas yo las puedo hacer guardando esa información y luego accediéndola con modelos predictivos. El tema de flujo de tráfico igual, entonces yo puedo, utilizando Internet de las Cosas normalmente, capturar el flujo de vehículos que tengo en un sentido o en el otro y empezar a determinar qué cantidad de vehículos mueven de una parte a otra para activar o desactivar un peaje, cambiar el sentido de alguna vía, cambiar la frecuencia de semáforos, cambiar rutas, ese tipo de cosas. Entonces, tengo que hacerlo con esto. ¿Por qué? Porque el tráfico se mueve muy rápido. Y ese es otro de los temas de oportunidad que tenemos que mirar, que podemos cambiar ese tipo de cosas. El tema de optimización web. ¿Qué significa eso? Ustedes han visto que, no sé si de pura curiosidad, las 10 personas más ricas del mundo. ¿Sí? Están la gente de retail, está la gente de Walmart. Más que Walmart es una herencia. Y dentro de ellos hay varios de la familia de Walmart, ¿cierto? Entonces, varios de los más ricos del mundo son de Walmart. Si los suman, pues estarían de primeros, ¿sí? Sin embargo, ahorita está entre las personas más ricas del mundo, está el dueño de Amazon, ¿sí? Entonces, fíjense que están los de Google, los de Microsoft, los de Apple, los de Amazon. Tecnología, 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 tecnología. Otro que está ahí es Slim, que es comunicaciones, que caería dentro de la parte de tecnología. Y está el dueño de Zara, que es confecciones, ¿cierto? Y hay otras personas ahí, porque no las recuerdo todas, pero ese es como el conjunto de cosas que se manejan dentro de ese tipo de cosas. Entonces, lo que eso quiere decir es que esos tipos de empresas que manejan tecnología están ahí por algo. Y es porque están empezando a ver cómo se comporta a nivel global lo que está pasando con la gente. Entonces, lo que está pasando con Facebook, por ejemplo, saben que el de Facebook está ahí y está muy bien posicionado. Entonces, lo que estamos tratando de hacer es que estamos buscando es cómo entender el flujo de información que se presenta en Internet. Entonces, y eso es a lo que se dedica Google, a lo que se dedica Facebook, es a hacer eso, a entender qué sucede con la gente, qué hace, para dónde va, para dónde viene. Entonces, si nosotros vemos el ejemplo de Amazon,
es identificar cuáles son los productos que la persona quiere comprar. Porque no hay nada más aburridor que uno entre a una tienda, supermercado físico o virtual, y yo entre y tenga que buscar un montón de cosas y realmente no encuentre lo que busqué. Ahora, dígame si no es muy feo que yo vaya a un supermercado, compre algo y se me olvidó algo. Algo que necesito, no sé, voy a hacer un pastel. ¿Sí? Entonces voy a preparar una torta de cumpleaños y se me olvidó la harina. Compré todos los ingredientes y se me olvidó la bendita harina. ¿Sí? Entonces eso se llama optimización web basada en recomendadores. Eso quiere decir que si estoy preparando un pastel, compré las velas y toda esa cuestión, yo tengo que tener todo el conjunto de cosas que quiero hacer. Entonces, eso es el contexto. Entonces, no se trata solamente de tener un montón de información almacenada, sino de ver cómo está conectada. Hablemos de fuga. Cuando estoy hablando de fuga, lo que quiero decir es que yo quiero identificar cuáles son los factores de riesgo y cuál es la probabilidad de que un cliente se me vaya. ¿Sí? Es bien conocido en la parte de mercadeo que venderle a un cliente nuevo normalmente vale entre 1 a 5 veces más que venderle a un cliente actual. Y es 60-70% más probable venderle a un cliente actual que a un cliente antiguo. ¿Sí? Entonces, eso significa que dejar que un cliente se vaya es terrible. Entonces, volviendo al ejemplo de las telcos, si un cliente se cambia de operador, porque hoy en día los telcos son commodities, entonces la lucha, o sea, commodity quiere decir es que yo tengo que tener, en todos los operadores yo espero lo mismo, calidad de llamada, ¿cierto? El precio, no, me refiero a que todo debe funcionar bien, que la llamada funcione bien, que la cobertura sea buena, que yo pueda recibir mensajes de texto, que funcione con mi teléfono, ese tipo de cosas. O sea, eso debe ser igual en todos los operadores. Ya cómo compito. Entonces yo compito con precio, con paquetes, con facilidad, con comerciales locos, con diferentes cosas. Pero el servicio tiene que ser igual. Entonces, este análisis de fuga se hace esencial en ese tipo de negocios. Y en todos los negocios. Del retail, en todos. Entonces, en las universidades, por ejemplo, ¿por qué se va un estudiante? No queremos que se vaya. Entonces, cuando identificamos los factores de riesgo, podemos hacer estrategias para evitar que se vayan. Y eso es lo que queremos hacer. En el tema de explotación de recursos naturales, lo que quiero hacer es que quiero identificar por qué se está presentando alguna subida o una baja en la producción en la explotación de algún recurso natural. Entonces, hay modelos estadísticos que yo puedo utilizar para identificar dónde se pueden presentar los mejores recursos naturales o cómo hago para optimizar ese pozo petrolero o ese consumo de energía geotérmica o energía eólica o lo que sea, ¿cierto? Entonces yo puedo capturar toda esa información y empezar a ubicar, por ejemplo, ¿dónde ubicar las turbinas eólicas? ¿Dónde? Eso es un problema grandísimo. Entonces, ¿yo qué necesito para eso? Tener toda la información de los patrones climáticos, especialmente en aquellos lugares donde el viento corre casi siempre en la misma dirección y que tenga casi siempre una misma velocidad. Porque si corre muy rápido de vez en cuando y muy lento, no sirve. Cambia de dirección. Normalmente el viento cambia de dirección, ¿sí? Pero que el cambio de dirección no sea tan drástico. ¿Sí? En el tema de predicción de clima, también, que parecido al tema de recursos naturales. En el tema de salud hay todas las oportunidades del mundo. ¿Por qué? Porque especialmente en el tema de inteligencia artificial, más que, o sea, Big Data como donde están los datos para poder hacer la inteligencia artificial, ¿vale? Entonces, yo lo que hago es que puedo identificar los síntomas de alguien, o sea, como salen las películas, tal cual. Si uno va y se mete a una cámara, le sacan un poquito de sangre, lo escanean a uno y va y busca en una base de datos a nivel mundial todos esos síntomas que yo tengo o la falta de síntomas y puedo identificar qué pasa con esa persona y qué puede pasar. Los patrones del cuerpo como tal. Si ustedes se fijan, no solamente las huellas digitales son diferentes, los humanos somos bien diferentes. Entonces, realmente donde se tiene que llegar es a medicamento enfocado, en donde yo me tengo que tomar mi medicamento, no el genérico, sino el que está especialmente diseñado para que yo funcione bien. Y eso es lo que yo quiero hacer. Entonces, eso va a reducir costos, va a aumentar el nivel de vida,
Para allá tenemos que apuntar. Entonces hay oportunidades sobre eso también muy importantes. En el tema de detección de fraude, entonces también hay muchas opciones porque nosotros podemos identificar esas anomalías que se presentan en el consumo de alguna tarjeta de crédito, por ejemplo. Entonces, hice una compra, apareció una compra rara, en una ubicación rara, en una hora o fecha rara, ese tipo de cosas. Yo puedo detectar esas anomalías y o bien enviar una notificación o puedo bloquear esa transacción hasta que no se presente algún tipo de notificación de mi parte como usuario. Entonces, eso está muy bueno, porque entonces usted sabe muy bien que es relativamente sencillo clonar una tarjeta, ¿sí? Desafortunadamente. Entonces, ese tipo de cosas me pueden ayudar a que eso no suceda. Ese es el punto. En el tema de ciencias vivas, estamos hablando de cosas que vienen hace mucho tiempo. En el tema de riesgo y en el tema de banca, este tema viene hace años, ¿sí? Entonces, en el tema de ciencias vivas, nosotros podemos explorar muchas más cosas, muchas más opciones, cuando tenemos mucha más información. Y ese es el punto. El tema de publicidad. ¿Cuál es la empresa de publicidad más grande del mundo? Google. ¿Sí o no? ¿Y por qué es la empresa de publicidad más grande del mundo? Porque ellos conocen eh, qué es lo que la gente piensa, qué es lo que la gente hace. Entonces, fíjese que yo como usuario entro al buscador y comienzo a preguntarle cosas. Entonces, al preguntarle cosas, yo le estoy dando mi información a ellos, porque yo le estoy diciendo qué es lo que quiero. Ellos generan un algoritmo y generan toda esta información y toda esta cuestión y me devuelven un resultado que tiene que ser bueno para que me genere valor, para que yo siga utilizando la herramienta. Como modelo de negocio, utilizan esa información para enviar y generar publicidad enfocada, que es mucho más económica que hacer ese comercial súper espectacular que realmente no sabía quién llegaba, quién no llegaba. ¿Sí? Entonces, se ve la diferencia, y seguramente usted lo ha notado, entre los comerciales de hace 10 años a los comerciales de hoy. Los comerciales de hoy son súper simples, y es por esa razón. Monitoreo, entonces, en el tema de monitoreo, para monitorear plantas de producción, por ejemplo, producción de petróleo, producción de gas, ese tipo de cosas, entonces yo puedo capturar toda esa información, hacer análisis en tiempo real, que ese es un punto bien importante, y poder hacer toma de decisiones en tiempo real para poder resolver algún tipo de cosas. En el tema de servicios públicos igual, entonces yo puedo, por ejemplo, cuando hay escasez de agua en Colombia, que hace como 2 años estábamos con el tema del racionamiento porque no estaba lloviendo, hace un año o 2 años, un año, ¿cierto? Entonces, ¿cómo hacemos para predecir eso? ¿Cómo evitamos que se nos presente ese tipo de cosas? Entonces, o bien generamos un aprovisionamiento, o bien subimos las tarifas, pero mucho antes de que se presente, ¿sí? Para que se controle el consumo y se controle el consumo de agua, pues de las represas, cosas por ese estilo. Yo sé que después va a aparecer Ituango y toda la cuestión, pero eso es otro tema. De ahí vamos a utilizar una cosa adicional que se llama análisis cognitivo. Y es que hoy en día las aplicaciones ya cada vez menos van a tener interfaz de usuario. Yo voy a hablar con la aplicación, ¿sí? O sea, como tipo Cortana, donde yo le pregunto algo, entonces yo voy a tener un Cortana, pero para mis aplicaciones. Entonces yo le digo el nombre que le quieran poner, Freddy, por aquello de, ¿no? Freddy, quiero hacer tal cosa. Entonces mi sistema me identifica mi lenguaje natural, así en voz o escrito, y va y ejecuta algún tipo de funcionalidad dentro de mi aplicación. Entonces yo no tengo que decir nada, no tengo que escribir nada, no tengo que programar nada, no tengo que llenar con el teclado un montón de cosas, sino simplemente digo quiero hacer tal cosa. Ya está. En la parte cognitivo, yo también puedo identificar en una imagen, puedo identificar la edad, el género y la emoción de la persona también. Puedo identificar su reacción. Puedo hacer todo ese tipo de cosas con análisis cognitivo. Entonces, para estudiar más cosas de análisis cognitivo, hay un curso en MBA desarrollado por este servidor que está en todas las partes de cognitivo. Ahí lo pueden empezar a estudiar. Entonces, hablando de Big Data específicamente, vamos a ver los diferentes conceptos que me llevan a mí a entender y buscar
si debo aplicar Big Data o no, porque entonces ahorita aparecen diferentes tecnologías. Tengo bases de datos relacionales, tengo bases de datos NoSQL, tengo Big Data, entonces, ¿por cuál me voy? ¿Cierto? Entonces, lo que tenemos que buscar es este tipo de cosas. Entonces yo tengo los famosas 4 Bs. Velocidad. Llegan muchos datos por segundos, varios, ojalá millones de registros por segundo. ¿Sí? Perfecto. Variedad, porque yo tengo diferentes formatos, diferente información que proviene de diferentes orígenes. Volumen, es evidente, tengo mucha información. Y variabilidad es que yo tengo, bien que la información cambia, pero la información no debería cambiar. Eso se refiere más al tema de los formatos. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando yo quiero hacer un producto de estos, y bien quiero buscar una solución de BI o quiero implementar una solución de análisis predictivo, yo quiero contar la historia. Entonces yo nunca quiero borrar nada. No quiero borrar nada. Entonces yo no quiero actualizar algo que ya existe. Lo que yo quiero hacer es ver cómo eso que ya existe, cómo cambió. ¿Sí? Entonces a eso se refiere con la variabilidad. Entonces, con la variedad, perdón. Entonces, tengo diferentes orígenes, diferentes datos en diferentes formatos que me van contando una historia. Y eso es lo que yo quiero hacer. Principalmente la velocidad y el volumen son los que a mí me definen si lo voy a hacer ahí o no. En el tema del formato también se presenta algo, y es que si nosotros hemos venido trabajando en bases de datos, esas bases de datos tienen esquema. Es decir, yo defino la tabla, defino las columnas, defino los tipos de datos que eso tiene. Entonces, cuando tengo esos tipos de datos, yo ya los tengo previamente definidos y son los que voy a utilizar. Con esto no. Entonces, la solución de Big Data de la que hemos estado hablando, la de los buscadores, almacena información totalmente sin estructura y sin esquema, que es texto, ¿cierto? Donde yo cuando estoy buscando una página o un término, yo fíjese que el buscar lo que me hace es referirme a una página, ¿cierto? Entonces, el resultado es recomendarme una de las páginas. Entonces, esa información que es almacenada todo Internet en una sola parte, hacerle preguntas, es todo ese conjunto de palabras, cómo accedo a las nubes de palabras que se generan con los términos que estoy buscando y cuáles son las páginas relacionadas con esos términos. Entonces, esa es una de las cosas que yo puedo resolver con eso. Pero ¿qué más puedo hacer? Puedo utilizar esquema. Entonces, hoy en día las aplicaciones intercambian información en formatos de diferentes tipos. Entonces, yo puedo utilizar JSON, XML, CSV, etcétera. Entonces, yo puedo compartir toda esa información y puedo compartirla de una forma muy fácil. Entonces, ¿qué pasa? Cuando hago esa creación de contenido, cuando estoy manejando dispositivos móviles, servicios e Internet de las cosas principalmente, yo estoy intercambiando esos formatos. Yo ya no intercambio tanto base de datos. Entonces, ¿qué pasa? Como esto fluye tan rápido, yo no tengo tiempo de ponerme a cambiar eso al formato relacional. Primer punto. Entonces yo guardo eso así como venga. Después lo analizo. Esas son las cosas. Y la otra cosa es que yo también puedo utilizar tecnología NoSQL. NoSQL significa que es no solamente SQL. Y eso quiere decir es que yo puedo manejar datos que vienen en esos formatos, vienen en formatos no estructurados, y que yo puedo guardar una información completa. ¿Qué quiere decir eso? Cuando nosotros creamos una base de datos, tenemos normalmente varias tablas que me representan una sola entidad. Entonces, pensemos en el ejemplo de la factura, que es el ejemplo de siempre, ¿cierto? Entonces, yo tengo una tabla para el encabezado y una tabla para el detalle, ¿cierto? Puedo tener 4 o 5 tablas que me representen una sola cosa. Cuando yo estoy hablando de NoSQL, yo tengo todo el objeto en una sola parte. Entonces, pensémoslo como si fuera un JSON. En un JSON yo tengo toda la información de la factura en ese archivo, ¿cierto? O en esa instancia de ese JSON. Entonces, es un tipo de base de datos diferente, porque el concepto que yo voy a utilizar para esas bases de datos es diferente. Voy a ponerlo entre comillas, es orientado a objetos, ¿cierto? En donde yo puedo hacer consultas como si fuera una base de datos relacional. Y ahí es donde está la genialidad del asunto. Entonces, cuando eso pasa, yo tengo una estructura más no tengo un esquema. ¿Eso qué quiere decir? Que yo puedo saber cuáles son los valores que tiene, qué significa cada uno de ellos, pero no necesariamente obedece a un esquema rígido que yo ya definí en una tabla, sino que eso va cambiando con el tiempo. Pensemos de la siguiente manera. Representar una ficha técnica de un vehículo. Así los vehículos sean similares, las fichas técnicas son diferentes. Representar una encuesta. Cada encuesta es diferente.
¿cierto? Pregunto cosas diferentes, tengo respuestas diferentes. Entonces, cada una de esas cosas yo las puedo manejar más fácil por aquí, ¿sí? O con o con NoSQL, depende de lo que yo quiera hacer. Esta me la voy a saltar porque estamos un poquito de cortos de tiempo. Eh, Aquí tenemos los diferentes escenarios que podemos manejar. Entonces, tenemos los productores de eventos, que pueden ser diferentes cosas. Nosotros tenemos IoT, que es el tema de Internet de las Cosas, en donde podemos crear sensores que nos puedan enviar información hacia nuestro Big Data. Tenemos dispositivos móviles, diferentes unidades de GPS, diferentes dispositivos que queremos capturar su información. Dispositivos con Internet, que no necesariamente clasifican como Internet de las cosas, sino que son dispositivos con Internet. Dispositivos cognitivos también, que lo estábamos hablando ahorita, que me identifica el lenguaje natural y toda esa información cómo fluye. Aplicaciones también, las aplicaciones que yo ya tengo. Entonces, ¿cómo las puedo integrar? Entonces, aquí viene el primer punto de oportunidad. Entonces, primero, Internet de las cosas. Desarrollar y crear cosas para desarrollar esta electrónica que es ahora muy barata y que yo puedo hacer unas cosas súper chéveres con eso. Entonces yo puedo puedo hacer programación mucho más avanzada en dispositivos electrónicos a muy bajo costo y ponerlos en dispositivos que se muevan, en vehículos, en maquinaria, en plantas de producción, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, en este tema de Internet de las Cosas es para gente que trabaja en electrónica, pero para gente que trabaja en sistemas también, porque podemos efectuar control con eso. Entonces, basado en modelos predictivos, yo puedo dar toda la vuelta, ir por acá al almacenamiento, crear un modelo predictivo y luego lanzarle una señal a ese dispositivo y hacer algo con eso. Entonces, basado en que la temperatura subió, la presión bajó, la no sé qué, tal cosa, haga tal cosa. ¿Sí? Que son esas decisiones que yo tengo que tomar en tiempo real. Y ahí es donde está ese foco de oportunidad que mencioné. Entonces, Internet de las Cosas es un tema de oportunidad importante. Dispositivos, igual, porque el desarrollo de aplicaciones es algo que que se está generando muchísimo negocio también y que genera mucha información. Entonces, con esa información, ¿yo qué puedo hacer? Yo puedo hacer que fluya. Entonces, puedo hacer que, puedo capturar información y puedo capturar información a través de los APIs. Entonces, otro de los puntos de oportunidad es la colección de los datos. Ahí viene el tema de los microservicios o el pipeline. ¿Qué significa eso? Pensemos cuando tenemos Internet de las Cosas o tenemos una unidad electrónica de algún tipo. Normalmente esas unidades lo que hacen es que envían a través de GPRS, o sea, de celular, envían un mensaje a un servidor, ¿cierto? Muchas veces ese envío es por post, ¿sí? O sea, se utiliza el protocolo HTTP y envía por post algo. Esa es una forma, existen muchas formas, pero esa es una de las formas. Entonces, o utiliza diferentes protocolos, etc. Entonces, el dispositivo cumple con enviarme el mensaje. Y hasta ahí. Pero ¿qué pasa si yo quiero procesar ese mensaje y quiero tener varias cosas, yo quiero hacer varias cosas con ese mismo mensaje? Entonces, en la parte de colección, yo puedo capturar ese mensaje, entonces ese mensaje lo direcciono para analizar algo, lo direcciono para otra parte para analizar otra cosa, y otra de los direccionamientos es guárdeme ese valor. ¿Sí? Entonces yo puedo hacer muchas cosas con un solo dato. Entonces en la parte de colección yo puedo crear una malla de microservicios o puedo crear un pipeline que si estamos hablando de Azure se llama Azure Data Factory, donde capturo toda esa información, la transformo, es como un workflow pero nivel nube, ¿cierto? En donde tomo todos esos eventos, los voy transformando, voy haciendo cosas con ellos y luego los almaceno. ¿Por qué lo hago así? Porque es que yo no tengo tiempo de esperar a que llegue el almacenamiento. Yo tengo que hacer las cosas ya. Entonces, eso nos genera otra oportunidad, que es este ingestor. Este ingestor, después de que pasa por la colección y ese preprocesamiento de los datos, entra a este colector donde yo almaceno una información en una ventana de tiempo. Entonces, si yo estoy analizando vehículos, como que estamos viendo ahorita en ejemplo, entonces yo quiero analizar la información de un paso, de un semáforo, cada 5 minutos, durante 5 minutos, los últimos 5 minutos. Pero es una ventana de tiempo, ella se va moviendo a medida que va pasando el tiempo.
Entonces, siempre son los últimos 5 minutos. Se va moviendo en el día. Entonces, en este Event Hub, guardo esos eventos y diferentes tipos de eventos para que yo pueda hacer consultas y pueda hacer primero visualización en tiempo real de lo que está sucediendo y aparte de eso, aplicar algoritmos de análisis predictivo para tomar decisiones en tiempo real. Entonces, eso no lo vemos ni con inteligencia de negocios. Eso no se hace con eso. No lo vemos con análisis predictivo porque estoy viéndose el futuro, no el presente. Presente perfecto, me refiero. Entonces, la forma de trabajar esto, por ejemplo, con SQL Server se llama HD Insight. Tiene el mismo nombre que Azure, yo sé, pero se llama igual. ¿Vale? Entonces, es una de las formas de hacerlo, o ya creo un sistema que haga eso. Pero Big Data y la nube ya me ofrecen ese tipo de servicios. Entonces, yo lo puedo hacer con Azure o lo puedo hacer directamente en Big Data. Después de eso, y no por obviarlo, vamos a almacenar esa información. Entonces, vamos a ejecutar workflows, vamos a almacenar esa información en formato estructurado, por ejemplo, o no estructurado, dependiendo de lo que estamos haciendo. Vamos a ejecutar algún tipo de acción, vamos a integrarnos con otras plataformas, etc. Posteriormente a eso, y no menos importante, visualización. Entonces, porque nosotros tenemos que ver qué está pasando, ¿cierto? Entonces, podemos tener comunicaciones con dispositivos móviles, podemos tomar decisiones y enviar a los dispositivos de Internet de las Cosas, podemos enviar información e interactuar con redes sociales, podemos hacer lo que sea, básicamente. Pero lo que esto nos posibilita es romper esas barreras que teníamos con los servidores y con las bases de datos y básicamente hacer el sistema que queramos. ¿Sí? A escala web, a escala mundial. ¿Sí? Ahora, ¿por qué se está generando esta transformación y por qué es relevante esto? Nosotros hemos visto el ejemplo de Uber, el ejemplo de Airbnb, que son empresas que no tienen ni un solo vehículo ni un solo edificio. ¿Sí? Porque esto está generando la transformación de la economía digital. Ese es el punto. Entonces, ¿por qué? Porque ellos están analizando las necesidades que las personas tienen, la necesidad de hospedaje, la necesidad de transportarse, la necesidad de X, Y, Z, ¿sí? Que van a generar este tipo de cosas que tienen que hacerse de esta forma. ¿Por qué? Porque si yo hago un desarrollo de ese estilo, hago una plataforma que haga alguna cosa como esa y no funciona bien, despídase. ¿Sí? Si me sugiere cosas que no son, si el negocio no funciona bien, si pasan tantas cosas, si eso no funciona bien, definitivamente no lo podemos utilizar. Te voy a hablar rápidamente del ecosistema para que podamos darle paso a Nicolás, que nos va a mostrar otras cosas también. Entonces, primero que todo, tenemos el HDFS. Entonces, imagínense tener 1000 servidores, 2000, 5000, 500.000 servidores, 1.000.000 de servidores. ¿Sí? Entonces, ¿cómo hago yo para manejar eso de una sola forma? Entonces, el HDFS lo que hace es que nos permite administrar ese almacenamiento distribuido, en donde yo, en teoría, veo ese almacenamiento como si fuera un solo servidor. ¿Sí? Entonces, eso ya nos soluciona un problema enorme, porque ¿cómo hago yo para crecer? Entonces, el HDFS me permite o me habilita el crecimiento de mi clúster. Entonces, yo voy creando Big Data y esto estábamos hablando de miles de servidores trabajando al unísono. Entonces lo que hacemos es que tenemos un mapa donde está la información dentro de esos miles de servidores y yo la accedo utilizando HDFS. Entonces lo que hago es que esa información está almacenada así y no es un sistema de archivos de una sola máquina, sino que es el sistema de archivos de muchas máquinas, que me permite a mí acceder a esa información de una forma muy fácil. Después de eso pasamos a MapReduce. Entonces, ¿qué hace MapReduce? Va y busca dentro de esos miles de servidores. Nosotros tenemos que tener un mapa para encontrar la información que tenemos almacenada ahí. Entonces, primero, ¿dónde está la información? Mapa. El mapa, ¿dónde está? Y el reduce es básicamente el algoritmo o la agregación que implementamos sobre esa información que encontramos. Entonces, en reduce es como lo que hablábamos ahorita del cerebro, que tenemos mucha información y queremos llegar a una conclusión. Ese es el reduce. Entonces, encontramos la información que necesitamos, aplicamos algún tipo de algoritmo, por ejemplo, una búsqueda. Esa búsqueda del algoritmo se llama PageRank, por si lo quieren estudiar. Se toma esa información, se aplica el algoritmo de PageRank y me devuelve una página web que yo quiero estudiar, que yo quiero acceder. Claro, escribir MapReduce tiene una complejidad importante. Entonces,
necesito saber Java, o necesito saber .NET, necesito saber un lenguaje de programación, y tiene que ser muy óptimo. No puedo escribir cualquier cosa, tiene que ser bastante optimizado. Entonces, eso es un punto. Entonces, para bajar la complejidad, se crean lenguajes nuevos que me permiten manejar eso. Entonces, por ejemplo, tengo Pig y Hive para apoyarme en ese tipo de cosas. Son lenguajes de un nivel más alto. Hive es muy parecido a SQL, ¿sí? Pero SQL ANSI, no SQL Server. ¿Sí? Python también, pero como complemento de Hive. ¿Sí? Y complemento de los demás, porque es que realmente lo que uno utiliza, para lo que uno utiliza Python. Muy bien, perfecto. Agradecemos a Freddy Engarita que ya tuvo que retirarse, ya nos ha ilustrado el día de hoy. Espero que este evento virtual les haya, eh, les haya servido, ¿no? Ok, para que tengan una idea de lo que es lo que es Big Data, ¿no? Ahora mucho se habla de Big Data, se habla de muchas cosas, pero hemos querido plasmarle en esta presentación todos los elementos que ustedes tienen que saber. Hay mucho por aprender, como dijo Freddy, 6 meses es poco realmente, ¿no? Yo vengo trabajando, por ejemplo, el tema de Big Data ya de más o menos del año 2012, en donde realizamos un proyecto. Ya seguramente en otras charlas vamos a explicarle un poco los proyectos que hemos hecho de Big Data y los que estamos haciendo ahora, ¿no? Y, y yo les sugiero pues que ingresen a MBA, como dijo Freddy. Él ha hecho varios cursos, ¿okay? En videos, Microsoft Virtual Academy, ¿okay? Que ustedes pueden entrar y ver los de servicios cognitivos, Big Data, así que por ahí ustedes pueden entrenarse, ¿ok? Este video ha sido grabado, así que lo vamos a subir pronto en el canal de BI Expert, ¿ok? Y bueno, los invitamos también a los siguientes MVP Talking que vamos a tener con otros MVPs acerca de temas tanto de data, tema de desarrollo, todos los temas que tienen que ver con las altas tecnologías. Ok, todos los MVPs vamos a estar en estas conferencias y siéntanse ustedes libres de hacer preguntas, ¿no? Esa es una buena manera. Yo sé que muchos han ido a las charlas presenciales acá en Lima, ¿no? Sé que también hay personas que son de internacionales. Así que un poco hacer esto es para que todos tengan la posibilidad de poder estar eh, en estos eventos y tener contacto realmente con lo que estamos cerca con la tecnología. ¿Ok? Muy bien, por mi parte ha sido todo por hoy. Bueno, que tengan unas buenas noches. Para los que son de Perú, me incluyo yo, pues que pasen unas bonitas fiestas patrias. Igualmente para los que son de Colombia, que han pasado hace poco sus fiestas patrias, un gran abrazo también para ustedes. Creo que todo este mes es patrio para todos, tanto por Simón Bolívar y por José de San Martín, que fueron los que independizaron un poco Latinoamérica. ¿Ok? Bueno, sin más que nada, agradecerles su atención, su tiempo, y estén atentos a los próximos eventos que vamos a tener, los publicaremos por el Meetup de BigExpert, ¿ok? Y cualquier duda, ya saben, están abiertos ahí nuestros correos, nuestros mensajes, en Twitter, estamos en los grupos en Facebook, en LinkedIn, así que de llenos para poder apoyarlos en todo lo que podamos con respecto a la parte tecnológica. Un abrazo y gracias a todos.